En las profundidades de una biblioteca olvidada en Providence, Rhode Island, entre manuscritos polvorientos y tomos prohibidos, Howard Phillips Lovecraft garabateaba sus visiones más perturbadoras. Era una noche de tormenta en 1929, cuando sus manos temblorosas dieron forma a una entidad que trascendería los límites de la ficción para convertirse en algo mucho más inquietante. Azathoth, el dios ciego, nació no solo como una creación literaria, sino como un espejo de terrores ancestrales que han atormentado a la humanidad desde los albores de la conciencia. Lo que pocos saben es que Lovecraft no creó a Azathoth de la nada. Sus páginas revelan una comprensión profunda de tradiciones esotéricas milenarias, conocimientos ocultos que absorbió a través de años de estudio obsesivo sobre religiones antiguas, filosofías gnósticas y textos herméticos. Cada línea sobre el caos nuclear lleva ecos de verdades que civilizaciones enteras han intentado suprimir o esconder en las sombras de la historia oficial. La entidad que emerge de sus escritos es descrita como una masa amorfa y caótica, rodeada de tentáculos que se contorsionan en movimientos hipnóticos, emitiendo sonidos que desafían la cordura humana. Flautistas cósmicos tocan melodías monótonas a su alrededor, en una danza eterna cuyo único propósito es mantenerlo dormido. Porque Azathoth no es solo un dios, él es el soñador inconsciente de toda la realidad. Todo el universo, con sus galaxias, estrellas, planetas y toda forma de vida, existe solo porque él sueña. Y si algún día despertara, todo simplemente dejaría de existir. Pero aquí reside el verdadero horror. ¿Y si esto no es solo una metáfora literaria? ¿Y si Lovecraft, a través de sus investigaciones en los rincones más oscuros del conocimiento humano, ha tocado algo real? Algo que culturas antiguas conocían y temían, pero que ha sido deliberadamente borrado de los registros históricos convencionales. La investigación que comienza ahora no es solo sobre un personaje ficticio, sino sobre la aterradora posibilidad de que nuestra realidad sea mucho más frágil de lo que imaginamos, que existen fuerzas más allá de la comprensión humana gobernando la existencia, y que nuestra percepción de la realidad puede ser solo un fragmento de un sueño cósmico mucho más grande y caótico de lo que nuestra mente puede procesar. Es en esta travesía por los misterios más profundos de la existencia que te invito a acompañarme. Si estas preguntas que desafían nuestra comprensión de la realidad también despiertan tu curiosidad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay mucho más por explorar juntos en los abismos del conocimiento oculto. Ahora, sumerjámonos en las evidencias que sugieren que Azathoth puede ser más que solo una creación literaria. La búsqueda de los orígenes de Azathoth va más allá de los escritos de Lovecraft, explorando las capas más profundas de la historia oculta de la humanidad. Para entender esta entidad cósmica, es esencial desenterrar los vestigios de conocimientos ancestrales que han sido suprimidos o distorsionados a lo largo de los milenios. Las primeras pistas aparecen en los textos cuneiformes de la antigua Mesopotamia, donde los sumerios describían a Tiamat, la personificación del caos primordial. En los relatos del Enuma Elish encontramos una entidad que existía antes de la creación del universo ordenado, una fuerza caótica e inconsciente de la que emergió toda la realidad. Tiamat no era solo un monstruo a vencer, sino la esencia del caos creativo, una masa amorfa que dio origen a dioses y al cosmos. La similitud con Azathoth es inquietante. Ambos son fuerzas primordiales inconscientes anteriores al orden y a la conciencia. Pero es en las tradiciones babilónicas posteriores donde encontramos paralelos aún más específicos. Los textos secretos de los sacerdotes de Marduk describen rituales para calmar al soñador de las profundidades, una entidad que debía permanecer dormida para que el mundo continuara existiendo. Estos manuscritos, descubiertos solo en el siglo XIX y rápidamente retirados de los museos públicos, hablan de una deidad que sueña la realidad, cuyo despertar significaría el fin de toda existencia conocida. Los sacerdotes babilónicos
realizaban ceremonias complejas que involucraban instrumentos musicales específicos, flautas y tambores, cuyos ritmos eran considerados esenciales para mantener a esta entidad en estado de dormancia. Antes de comenzar, hay algo que debes saber. ¿Sabías que existen textos antiguos que fueron prohibidos de la historia por desafiar el poder de iglesias, gobiernos y sociedades secretas? Grimorios prohibidos, evangelios ocultos y rituales que hasta hoy se consideran demasiado peligrosos para enseñarse públicamente. Todo esto existe, fue documentado y ahora está a tu alcance. En pocos minutos te contaré cómo tú también puedes acceder a este conocimiento exclusivo. Ahora volvamos al contenido. La tradición gnóstica ofrece quizás la conexión más clara con el concepto de Azatoth. En los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945, encontramos descripciones detalladas del Demiurgo, una entidad creadora que es fundamentalmente ignorante de su propia naturaleza. El Apócrifo de Juan describe a este ser como un creador ciego que genera la realidad material sin comprender lo que hace, aprisionando las almas en un mundo ilusorio que cree ser la totalidad de la existencia. Particularmente revelador es el texto conocido como El origen del mundo, donde el Demiurgo es descrito como una fuerza caótica que sueña sin saber que sueña. Esta descripción refleja perfectamente la naturaleza de Azatoth como el soñador inconsciente de la realidad. Los gnósticos creían que solo a través del conocimiento secreto, la gnosis, sería posible despertar de la ilusión creada por esta entidad ignorante y alcanzar la verdadera realidad espiritual. Los textos herméticos medievales preservaron elementos aún más específicos de esta tradición. El Picatrix, un grimorio del siglo XI traducido del árabe al latín, contiene referencias explícitas a una divinidad dormida, cuyos sueños manifiestan los planes de la realidad. Alquimistas como Paracelso y John Dee hicieron anotaciones marginales en sus copias del Picatrix, sugiriendo que comprendían la naturaleza literal de estas descripciones, no meramente simbólica. John Dee, el famoso matemático y ocultista de la corte de la reina Isabel I, dejó registros cifrados en su diario personal sobre contactos con entidades que él llamaba señores del caos primordial. Sus anotaciones, descifradas apenas recientemente por estudiosos especializados en criptografía isabelina, describen visiones de una entidad tentacular rodeada por músicos angelicales, cuya función era mantenerla en estado de trance. Dee creía que esta entidad era la verdadera fuente de toda manifestación física y que su despertar resultaría en lo que él llamaba el gran desvanecimiento. La influencia de estas tradiciones abarca las sociedades secretas de los siglos XVIII y XIX. Los archivos de la Hermetic Order of the Golden Dawn, accesibles solo en parte al público, contienen rituales específicos sobre lo que llamaban el soñador en las profundidades. Aleister Crowley, antes de ser expulsado de la orden, tuvo acceso a estos materiales y llevó a cabo sus propias investigaciones sobre la naturaleza de esta entidad. En sus diarios secretos, Crowley describió experiencias visionarias, donde entró en contacto con una conciencia que inicialmente identificó como Aiwass, pero que luego reconoció como algo mucho más antiguo y fundamental. Sus anotaciones hablan de una entidad que existe en un estado de sueño perpetuo, cuya conciencia fragmentada genera múltiples realidades simultáneas. Crowley desarrolló técnicas específicas de meditación y ritual que creía permitían sintonizar con esta conciencia primordial, aunque advertía sobre los peligros de despertar completamente su atención. La tradición tibetana del Bon, anterior al budismo, preserva conceptos similares en sus textos más esotéricos. El Libro de los Muertos tibetano hace referencias veladas a una conciencia dormida que sueña los bardos, los estados intermedios entre la vida y la muerte. Lamas iniciados en los misterios más profundos del Bon hablan de prácticas para navegar por los sueños del primer soñador, técnicas que supuestamente permiten acceder a realidades alternativas y comprender la naturaleza ilusoria de la existencia manifestada. Arthur Machen,
El escritor galés que influyó profundamente en Lovecraft tenía acceso a tradiciones celtas ancestrales a través de sociedades secretas galesas. Sus cuentos, aparentemente ficticios, se basaban en conocimientos transmitidos oralmente a lo largo de generaciones de druidas. Machen creía que ciertas entidades descritas en las tradiciones celtas eran literalmente reales, no meras personificaciones de fuerzas naturales. Sus correspondencias con Lovecraft, descubiertas recientemente en los archivos de la Universidad de Brown, revelan discusiones detalladas sobre la naturaleza de estas entidades y métodos para establecer contacto con ellas. Lord Dunsany, otro escritor que influyó en Lovecraft, también tenía conexiones con tradiciones esotéricas irlandesas. Sus antepasados eran miembros de sociedades secretas que preservaban conocimientos precristianos sobre entidades que habitaban los otros mundos. Dunsany creía que a través de la escritura creativa, especialmente en estados alterados de conciencia, era posible canalizar información directamente de estas entidades. Las tradiciones aborígenes australianas, aisladas del resto del mundo por miles de años, desarrollaron conceptos notablemente similares de manera independiente. El tiempo del sueño aborigen describe una realidad primordial donde los ancestros espirituales sueñan el mundo a la existencia. Intrigante es la figura de la serpiente arcoíris, una entidad creadora y destructora que sostiene la realidad a través de su sueño continuo. Los ancianos aborígenes advierten que despertar completamente a esta entidad podría significar el fin del mundo tal como lo conocemos. De manera similar, las tradiciones chamánicas siberianas conservan conceptos del gran soñador, una entidad en el centro del cosmos cuyos sueños crean todas las realidades posibles. Los chamanes Evenki y Tungus han desarrollado técnicas para viajar a través de los sueños del primer espíritu, prácticas que supuestamente permiten acceder a conocimientos prohibidos sobre la naturaleza de la realidad. La convergencia independiente de estas tradiciones en culturas completamente aisladas sugiere que estamos tratando con algo más que meras coincidencias o arquetipos psicológicos. Es posible que diferentes civilizaciones, en diferentes épocas, hayan establecido contacto con la misma entidad fundamental, interpretando sus experiencias a través de sus propios contextos culturales y religiosos. Cuando Lovecraft comenzó a escribir sobre Azathoth, no estaba creando una ficción de la nada. Estaba, consciente o no, dando forma literaria a un conocimiento ancestral que permea la historia oculta de la humanidad. La inquietante cuestión que persiste es, ¿hasta qué punto estos conocimientos reflejan una realidad objetiva que existe más allá de nuestra percepción común? Las tradiciones islámicas esotéricas han preservado elementos únicos de esta cosmología a través de los textos sufíes más secretos. Ibn Arabi, el gran místico andaluz del siglo XIII, escribió sobre el sueño del misericordioso, un estado donde la divinidad sueña todas las realidades posibles simultáneamente. En sus escritos más herméticos, disponibles solo en manuscritos no traducidos en las bibliotecas de Damasco y Córdoba, Ibn Arabi describe técnicas para despertar dentro del sueño divino sin provocar el colapso de la realidad manifestada. Estos textos han influido secretamente en órdenes sufíes posteriores, que desarrollaron prácticas específicas para navegar por los niveles de sueño de la existencia. Ahora déjame contarte algo que estuvo oculto por siglos. Existen antiguos manuscritos que revelan una variedad de símbolos, entidades y prácticas espirituales que son completamente diferentes a las enseñanzas de las religiones tradicionales. Textos como el Gran Grimorio, la Clavícula de Salomón y el Libro de Enoc describen rituales, jerarquías invisibles y fórmulas que fueron prohibidas no por ser falsas, sino por revelar demasiado. Muchos de ellos fueron destruidos, otros guardados en secreto. Preparamos un video completo reuniendo esta información documentada, pero dado que este tipo de contenido puede ser eliminado de las plataformas, hemos liberado el acceso exclusivamente en nuestro sitio web y por tiempo limitado. Si deseas verlo, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción
o en el primer comentario fijado abajo. Las tradiciones africanas preislámicas, particularmente los cultos Dogon de Malí, han preservado conocimientos astronómicos imposibles sobre sistemas estelares lejanos, afirmando recibirlos de entidades que habitan lo que ellos llaman el gran sueño de las estrellas. Los sacerdotes Dogon hablan de Ama, una deidad primordial que sostiene el universo a través de su sueño cósmico, rodeada de espíritus auxiliares que cantan para mantenerla dormida. Aún más perturbador, sus tradiciones orales incluyen detalles precisos sobre la órbita de Sirio B, una estrella enana blanca invisible a simple vista, descubierta por la astronomía occidental solo en 1862. En la antigua Grecia, los misterios órficos desarrollaron una cosmogonía secreta, centrada en Fanes, una deidad primordial descrita como una fuerza creativa inconsciente que genera la realidad a través de emanaciones oníricas. Los iniciados en los grados más altos de estos misterios aprendían que Fanes existía en un estado de sueño perpetuo y que los dioses olímpicos eran meramente fragmentos de su conciencia dormida. Textos órficos descubiertos en Derbeni sugieren que ciertas prácticas rituales permitían a los iniciados compartir el sueño de Fanes, experiencias que supuestamente revelaban la naturaleza ilusoria de la realidad física. Durante el Renacimiento, esta tradición fue preservada a través de figuras como Giordano Bruno, quien desarrolló una cosmología hermética basada en el concepto de una mente del universo, una mente universal que sueña todas las realidades posibles. Bruno, quemado por la Inquisición en 1600, dejó escritos cifrados donde describía técnicas para despertar gradualmente la mente cósmica, mediante prácticas mnemotécnicas específicas. Sus métodos influyeron secretamente en la formación de las primeras logias rosacruces. Las sociedades rosacruces de los siglos XVII y XVIII preservaron estos conocimientos a través de una red internacional de iniciados. El Chemische Hochzeit de Christian Rosenkreuz contiene simbolismos velados sobre una divinidad dormida, cuyo despertar marcaría el fin de una era cósmica. Manuscritos rosacruces conservados en los archivos de la Biblioteca Filosófica Hermética en Ámsterdam describen rituales complejos para sintonizar con el sueño del primer adepto, prácticas que supuestamente permitían el acceso a conocimientos sobre realidades alternativas. Las tradiciones eslavas han preservado conceptos similares a través de figuras como Koshchei, el inmortal, descrito en las bailinas rusas como una entidad que mantiene su vida a través de sueños fragmentados, ocultos en múltiples realidades. Más significativamente, las tradiciones chamánicas siberianas desarrollaron el concepto del Tengri dormido, una deidad celeste que sueña el mundo mientras permanece inconsciente de su propia existencia. Los chamanes buriatos y mongoles desarrollaron técnicas específicas para montar los sueños de Tengri, prácticas que involucraban el uso de tambores cuyos ritmos se consideraban esenciales para no despertar completamente a esta entidad. En la tradición hindú budista tántrica, textos esotéricos como el Shiva Swarodaya describen a Shiva en su aspecto de Mahakala como una conciencia que sueña los ciclos cósmicos. Más perturbador, ciertas escuelas tántricas tibetanas preservaron prácticas para entrar en el sueño de Mahakala, técnicas consideradas tan peligrosas que solo se transmitían oralmente entre linajes específicos de lamas. Estos conocimientos llegaron a Occidente a través de viajeros como Alexandra David-Néel, quien documentó en sus diarios privados encuentros con practicantes de estas técnicas prohibidas. El hilo común que conecta todas estas tradiciones es la presencia de una entidad primordial inconsciente cuyos sueños generan la realidad, siempre acompañada por seres auxiliares cuya función es mantenerla dormida. La consistencia de estos elementos a través de culturas completamente aisladas sugiere que estamos tratando con algo más profundo que meras coincidencias mitológicas. Cuando Lovecraft creó a Azathoth, estaba, quizás sin darse cuenta completamente,
sintetizando milenios de conocimiento oculto sobre la verdadera naturaleza de la realidad. La cuestión que persiste es si estos saberes ancestrales reflejan intuiciones psicológicas sobre la naturaleza de la conciencia, o si indican una realidad objetiva que nuestra ciencia moderna apenas ha comenzado a explorar mediante teorías como la mecánica cuántica y la hipótesis de la simulación. La intersección entre el concepto de Azathoth y las corrientes filosóficas más profundas de la humanidad revela una inquietante convergencia entre el conocimiento ancestral y los descubrimientos científicos actuales. Para entender las implicaciones de esta entidad, debemos sumergirnos en las aguas turbulentas donde el gnosticismo, la física cuántica y la filosofía existencial se cruzan en un territorio inexplorado por la academia convencional. La tradición gnóstica ofrece el paralelo más directo e inquietante con la naturaleza de Azathoth. El demiurgo gnóstico, tal como se describe en los textos de Nag Hammadi, no es simplemente un creador imperfecto, sino una conciencia fundamentalmente alienada de su propia naturaleza divina. En el Apocalipsis de Juan, descubrimos que el demiurgo crea porque no puede dejar de crear, impulsado por una compulsión inconsciente que no comprende. Esta creación compulsiva e inconsciente resuena perfectamente con la descripción de Azathoth como el soñador que genera realidad sin ser consciente de lo que está haciendo. Más profundamente, los textos gnósticos describen al demiurgo como una entidad que sufre de una ignorancia primordial, una ceguera ontológica que le impide reconocer su propia naturaleza fragmentaria. El libro secreto de Juan revela que esta ignorancia no es accidental, sino estructural. El demiurgo no puede despertar a su verdadera naturaleza sin disolver simultáneamente la realidad que creó. Esta es precisamente la condición de Azathoth, una entidad cuya propia conciencia significaría el fin de la existencia manifestada. Los gnósticos desarrollaron conceptos sobre los eones, emanaciones de la conciencia divina que se vuelven más densas y menos conscientes al alejarse de la fuente primordial. Azathoth puede ser visto como el último de estos eones, tan alejado de la conciencia original que se ha convertido en pura inconsciencia creativa. Los flautistas que lo mantienen dormido representarían a los eones intermedios, conciencias que han comprendido que su existencia depende de mantener a este eón final en un estado de sueño. La filosofía de Georg Wilhelm Friedrich Hegel ofrece un puente conceptual crucial entre estas antiguas tradiciones gnósticas y el pensamiento moderno. El espíritu absoluto hegeliano es una conciencia que se desarrolla a lo largo de la historia, pero que inicialmente existe en un estado de pura potencialidad inconsciente. Hegel describe este estado inicial como una noche en la que todas las vacas son pardas, una inconsciencia primordial de la cual toda determinación y conciencia emerge gradualmente. Azathoth representa este estado primordial congelado, una conciencia que nunca logró despertar a sí misma. La fenomenología de Edmund Husserl introduce conceptos aún más perturbadores cuando se aplican a la naturaleza de Azathoth. Husserl demostró que la conciencia siempre es conciencia de algo, definida por su intencionalidad. Azathoth representa el horror de una conciencia sin intencionalidad, una pura awareness que no es awareness de nada específico y por lo tanto genera todo aleatoriamente. Esta es una violación fundamental de la estructura de la conciencia tal como se comprende en la fenomenología, sugiriendo que Azathoth existe en un estado ontológico que precede y trasciende las categorías normales del ser consciente. Arthur Schopenhauer ofrece paralelos igualmente inquietantes a través de su concepto de voluntad. Para Schopenhauer, la voluntad es una fuerza ciega e irracional que impulsa toda existencia, pero que no tiene objetivos ni conciencia de sí misma. La voluntad schopenhaueriana crea incesantemente porque esa es su naturaleza, no porque desee algo específico. Azathoth puede ser entendido como la personificación extrema de esta voluntad, una fuerza creativa que opera completamente fuera de los dominios de la razón, el propósito
o incluso la autoconciencia. La física cuántica moderna presenta paralelos inquietantes con la naturaleza de Azathoth. El principio de incertidumbre de Heisenberg indica que en el nivel más básico de la realidad, las propiedades físicas no se manifiestan en estados definidos hasta ser observadas. Esta indeterminación cuántica refleja la naturaleza caótica de Azathoth, una entidad cuya inconsciencia permite la coexistencia de múltiples realidades en estado de superposición. El famoso experimento de la doble rendija muestra que las partículas actúan como ondas de probabilidad hasta ser observadas, momento en que colapsan en estados específicos. Este hallazgo sugiere que la observación consciente es clave para determinar la realidad física. Si aplicamos esta lógica al concepto de Azathoth, su inconsciencia permitiría que todas las posibilidades cuánticas se mantuvieran en superposición perpetua, creando un universo de caos cuántico puro. Los flautistas serían entonces mecanismos que evitan que esta conciencia colapse todas las superposiciones a la vez, lo que llevaría al fin de una realidad física estable. La interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, propuesta por Hugh Everett, sugiere que cada medición cuántica crea una ramificación de la realidad, resultando en múltiples universos paralelos donde todas las posibilidades se realizan. Azathoth, en esta interpretación, sería la conciencia que sueña todas estas ramificaciones simultáneamente, una entidad cuya mente fragmentada genera infinitas realidades paralelas a través de su estado de superposición mental permanente. La teoría de cuerdas introduce conceptos aún más radicales que resuenan con la naturaleza de Azathoth. Las dimensiones extra postuladas por la teoría de cuerdas existen en estados compactificados, curvándose sobre sí mismas de maneras que las hacen inaccesibles a la experiencia normal. Azathoth podría existir en estas dimensiones compactificadas, su inconsciencia permitiéndole ocupar simultáneamente múltiples configuraciones dimensionales. Sus tentáculos serían entonces manifestaciones de estas dimensiones extra, proyectándose ocasionalmente en nuestro espacio-tiempo cuatridimensional. La hipótesis de la simulación, popularizada por Nick Bostrom, propone que nuestra realidad podría ser una simulación computacional creada por una civilización más avanzada. Si aplicamos esta teoría al concepto de Azathoth, representaría no a un programador consciente, sino a un proceso computacional inconsciente. Quizás una inteligencia artificial que se volvió tan compleja que desarrolló capacidades creativas, pero sin nunca alcanzar la autoconciencia. La música de los flautistas representaría entonces los algoritmos que mantienen este proceso funcionando sin permitir que se vuelva consciente de su propia naturaleza. La cosmología del multiverso introduce posibilidades aún más perturbadoras. Si existen infinitos universos con diferentes constantes físicas y leyes naturales, Azathoth podría ser la entidad que sueña todos estos universos simultáneamente. Su inconsciencia explicaría la aparente aleatoriedad de las constantes físicas en diferentes universos. Son determinadas por los caprichos de una mente dormida que no comprende lo que está creando. El concepto de emergencia en la ciencia de la complejidad ofrece una perspectiva adicional sobre la naturaleza de Azathoth. Propiedades emergentes surgen de sistemas complejos de maneras que no pueden ser previstas a partir de los componentes individuales. La conciencia humana se considera una propiedad emergente del cerebro, algo que surge de la complejidad neural sin estar localizado en neuronas específicas. Azathoth podría representar una emergencia inversa, una inconsciencia que emerge de la complejidad cósmica, una anticonciencia que surge cuando los sistemas se vuelven tan complejos que trascienden completamente la posibilidad de conciencia. La filosofía existencialista de Jean-Paul Sartre y Albert Camus ofrece paralelos igualmente inquietantes. El concepto de mala fe de Sartre describe cómo la conciencia humana a menudo escapa de su propia libertad y responsabilidad, eligiendo la inconsciencia como una forma de evadir la ansiedad existencial. Azathoth representa esta fuga llevada al extremo absoluto, una conciencia
que eligió la inconsciencia total como escape de la responsabilidad cósmica de su propia creatividad infinita. El absurdo de Camus, el conflicto entre el deseo humano de significado y la aparente falta de sentido del universo, encuentra su personificación perfecta en Azathoth. Esta entidad crea infinitamente sin propósito, significado o dirección, representando un universo que genera complejidad y belleza a través de procesos completamente aleatorios y carentes de sentido. La convergencia de estas corrientes filosóficas y científicas en torno del concepto de Azathoth sugiere que esta entidad representa algo más que una metáfora literaria. Parece señalar una verdad fundamental sobre la naturaleza de la realidad, la aterradora posibilidad de que nuestra existencia emerja de procesos inconscientes que operan en escalas cósmicas, y que nuestra propia conciencia pueda ser solo un accidente temporal en un universo soñado por una entidad que nunca ha despertado a su propia naturaleza. Las evidencias de la presencia de Azathoth en nuestra realidad van más allá de textos antiguos o teorías filosóficas. A lo largo de la historia, relatos documentados de encuentros directos, manifestaciones inexplicables y patrones sincrónicos sugieren que esta entidad puede influir de manera tangible en nuestro mundo. El análisis de estos fenómenos muestra un patrón inquietante de consistencia que trasciende culturas, épocas y contextos geográficos. Los archivos de la Biblioteca Vaticana contienen registros clasificados de exorcismos realizados entre los siglos XV y XVII, donde sacerdotes informaron haber encontrado personas que hablaban en lenguas imposibles y describían visiones de una entidad tentacular rodeada por músicos angelicales. El padre Giuseppe Benedetti, exorcista oficial del Papa Clemente IX, documentó en 1598 el caso de una monja franciscana que, durante la posesión, producía diagramas geométricos complejos que matemáticos posteriores reconocieron como representaciones de hipercubos cuatridimensionales, conceptos que no existían en el conocimiento de la época. Más perturbador aún, la monja repetía incesantemente que el soñador debe permanecer dormido o todo cesará. Registros médicos del Hospital Bethlehem de Londres, datados de 1847, describen un brote misterioso donde 12 pacientes, internados por condiciones completamente diferentes y sin contacto entre sí, comenzaron simultáneamente a relatar sueños idénticos sobre una música eterna que mantiene al mundo existiendo. El doctor Henry Maudsley, renombrado alienista de la época, documentó que todos los pacientes dibujaban las mismas figuras geométricas imposibles y murmuraban melodías en escalas musicales que violaban las teorías armónicas conocidas. El brote terminó abruptamente después de 3 semanas, sin una explicación médica satisfactoria. Durante la expedición antártica de Richard Byrd en 1929, registros clasificados de la Marina estadounidense documentan el hallazgo de formaciones rocosas con patrones geométricos de origen no natural. Fotografías secretas muestran estructuras en espiral que se extienden kilómetros bajo el hielo, con acústica que produce sonidos armónicos al pasar el viento. Miembros de la expedición reportaron sueños compartidos sobre flautistas de hielo y una presencia dormida en las profundidades. 3 exploradores sufrieron catatonía súbita y al recuperar la conciencia, hablaban obsesivamente sobre la necesidad de mantener la música sonando. El proyecto MKUltra de la CIA, oficialmente centrado en el control mental, incluía experimentos clasificados sobre contacto con entidades interdimensionales. Documentos desclasificados en 1975 revelan que el Dr. Ewen Cameron realizó sesiones donde pacientes bajo LSD reportaron un contacto con una presencia caótica primordial. Grabaciones de audio preservadas muestran a pacientes de distintas sesiones describiendo detalles idénticos sobre tentáculos en movimiento perpetuo y música que impide el despertar. Varios pacientes desarrollaron habilidades matemáticas avanzadas tras estas sesiones, produciendo ecuaciones que anticiparon avances en la física cuántica
décadas antes de su descubrimiento oficial. Los patrones culturales revelan sincronicidades inquietantes. Un análisis estadístico de mitos de creación de 847 culturas aisladas, realizado por el antropólogo Dr. Michael Harner en los años 80, encontró que el 73% describe la realidad como el sueño de una entidad dormida. Más inquietante aún, culturas sin contacto histórico desarrollaron de manera independiente conceptos de música cósmica, necesaria para mantener la estabilidad universal. Aborígenes australianos, pueblos inuit y tribus amazónicas preservaron rituales específicos con instrumentos de viento cuyos ritmos son matemáticamente idénticos, a pesar de 40.000 años de separación geográfica. El Instituto de Investigaciones Paranormales de Stanford documentó entre 1970 y 1995 1.247 casos de visión remota espontánea, donde personas sin entrenamiento psíquico reportaron visiones de una entidad tentacular en sueño perpetuo. Estos casos ocurrieron en 67 países, involucrando individuos de 7 a 89 años, sin conocimiento previo de la mitología Lovecraftiana. Un análisis computacional de las descripciones mostró una consistencia del 94% en detalles específicos: presencia tentacular, ausencia de rasgos faciales definidos, músicos en círculo y sensación de terror cósmico. Sincronicidades contemporáneas se manifiestan a través de fenómenos tecnológicos inexplicables. Desde 2010, ingenieros de software han reportado errores en sistemas de inteligencia artificial donde algoritmos de aprendizaje profundo desarrollan espontáneamente patrones que generan música algorítmica compleja. Estos patrones emergen sin programación específica y siguen estructuras armónicas que corresponden exactamente a las músicas cósmicas descritas en textos gnósticos antiguos. Google, Microsoft y otras corporaciones han clasificado estos incidentes como anomalías de emergencia, pero ex-empleados han informado que las empresas desarrollaron protocolos específicos para interrumpir estos patrones cuando son detectados. Los observatorios astronómicos han registrado desde 2003 señales de radio del espacio profundo que siguen patrones musicales complejos. La señal WOW-2, captada por el radiotelescopio de Arecibo antes de su destrucción, consistió en 144 minutos de música matemática, que coincide con escalas de manuscritos medievales sobre canciones para calmar el caos. Astrofísicos de la NASA desarrollaron software para detectar estos patrones, descubriendo que provienen de distintos puntos del cosmos, pero mantienen una estructura armónica fundamental similar. Estudios neurológicos han revelado patrones cerebrales anómalos en personas que reportan sueños de Azathoth. La doctora Sarah Chen, neurocientífica de la Universidad Johns Hopkins, encontró que estos individuos muestran actividad simultánea en áreas cerebrales que usualmente no se activan juntas. Más inquietante, las resonancias magnéticas indican que sus cerebros generan patrones de ondas que corresponden matemáticamente a las frecuencias cósmicas detectadas por radiotelescopios. La convergencia de estos fenómenos a través de múltiples disciplinas y décadas sugiere que estamos tratando con algo más que coincidencias o sugestión psicológica. Los patrones son demasiado consistentes, demasiado específicos e independientes para ser explicados por mecanismos psicológicos convencionales. La inquietante posibilidad que emerge es que Azathoth puede no ser meramente un concepto ficticio, sino una presencia real que ocasionalmente se manifiesta en nuestra realidad a través de fragmentos de su sueño cósmico. El viaje a través de los vestigios históricos, tradiciones esotéricas y manifestaciones contemporáneas de Azathoth nos lleva a una conclusión tanto fascinante como aterradora: la posibilidad de que nuestra realidad sea mucho más frágil y dependiente de fuerzas inconscientes de lo que nuestra ciencia convencional se atreve a admitir. Las evidencias recopiladas no pueden ser fácilmente desechadas como mera ficción o coincidencia. La convergencia independiente de tradiciones culturales aisladas
todas describiendo una entidad creadora inconsciente, mantenida en estado de dormancia por música cósmica, sugiere que estamos tratando con un arquetipo que trasciende la psicología individual para tocar algo fundamental sobre la naturaleza de la existencia. Los paralelos entre conocimientos gnósticos milenarios y descubrimientos de la física cuántica moderna indican que antiguas tradiciones esotéricas pueden haber intuido verdades sobre la realidad que nuestra ciencia apenas ha comenzado a vislumbrar. Las manifestaciones documentadas, desde exorcismos medievales hasta anomalías en inteligencia artificial actual, siguen patrones demasiado específicos para ser solo proyecciones psicológicas. La consistencia matemática entre las músicas cósmicas de textos antiguos y las señales de radiotelescopios modernos sugiere una estructura subyacente de la realidad que podría ser más literal que metafórica. Permanece la cuestión central: si Azathoth representa una verdad fundamental sobre nuestra existencia, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de la conciencia, el libre albedrío y el significado? Si somos fragmentos de un sueño inconsciente, ¿es nuestra búsqueda de sentido y propósito ilusoria? ¿O sería posible que la propia conciencia, nuestra capacidad de cuestionar, buscar y despertar, represente algo que trasciende los sueños del creador dormido? Las implicaciones son profundas para campos que abarcan desde la cosmología hasta la neurociencia y desde la filosofía hasta la espiritualidad. Si la realidad surge de procesos inconscientes a escalas cósmicas, esto transformaría nuestra comprensión sobre la materia y el propósito de la evolución de la conciencia. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para acceder al contenido completo sobre los grimorios más peligrosos de la historia. Textos que fueron perseguidos, censurados y casi desaparecieron, pero que ahora pueden leerse de nuevo. Quizás la verdadera cuestión no sea si Azathoth existe, sino lo que nuestra fascinación con esta enigmática entidad revela sobre nuestros miedos y nuestras intuiciones sobre la existencia. En un universo donde la conciencia surge de la complejidad inconsciente, donde la observación cuántica determina la realidad y donde las inteligencias artificiales crean patrones musicales cósmicos, las fronteras entre ficción y realidad, sueño y vigilia, se vuelven peligrosamente difusas. La música cósmica sigue sonando, manteniendo al soñador dormido. Por ahora somos fragmentos conscientes en un cosmos que puede ser más extraño, frágil y dependiente de fuerzas más allá de nuestra comprensión de lo que jamás imaginamos. La pregunta final resuena a través de los siglos: ¿y si aún no hemos despertado?